aniversario. ¿Se recuerdan lo que el hermano hablaba? No, la palabra del Señor que nos dio ese día. Amén. Nos motivaba a Perseverar. no, Perseverar. era perseverar. ¿Se recuerdan? Amén. El del sábado, Subir al monte. subir al monte. Y el domingo, que era amor en acción, un amor activo. Qué bueno, hermano. ¿A cuánto les habló el Señor a través del don de la administración? ¿A cuántos? Amén. Ya van 8 días del primer culto de aniversario. Y nos habló a varios ese día. ¿Sí? Y si se le pusimos atención, cada uno de los hermanos traía su unción. ¿Se dieron cuenta? Nuestro hermano Neri, diferente, ¿verdad? Con aquella tranquilidad, estaba nervioso, pero con aquella paz que ministró la palabra. Vino el hermano Carlos, el Señor lo trajo, y fue un poquito más arriba, un poco más elevado. Pero el domingo el Señor mandó a la doctora y fuego echó. Y así nos trata el Señor. Para el que necesita tranquilidad, ahí le va la palabra. Para el que necesita que se nos active, ahí va. Y aquel que está dormido, ahí va también. Pero ¿qué hemos hecho 8 días después con la palabra que el Señor ministró? Nos recordamos por lo menos de lo que el Señor nos dijo. ¿Y qué estamos haciendo con esa palabra? ¿La hemos obedecido? ¿La hemos puesto en práctica? ¿O nos cayó mal que nos hablaron? Porque alguien puede decir, es que me dijo, ya lo sabía, y que el otro. ¿Qué estamos haciendo con la palabra, hermanos? Que nos ministró. Fue bonita la administración. ¿A quién corrigió ya? ¿A quién corrigió el Señor? ¿O solo nos saludó, solo nos felicitó? Raspa muchas veces la palabra, ¿verdad? Cuando Dios nos viene a destapar lo que estamos, según nosotros, haciendo bien, y el Señor nos dice, no, pero así no es. Y más cuando sabemos que estamos haciendo algo que no es bueno y nos dice la verdad, y ¡ay, Señor! ¡Duele! Miren, el tema de esta noche es la obediencia mediocre, o sea, la obediencia a medias. ¿Hemos obedecido a nuestros papás a la mitad? ¿O a nuestras autoridades? ¿O nos cae bien, nos gusta o nos molesta cuando mandamos a hacer un mandado a alguien y ese mandado no nos los hace bien? Le dijimos andar a tienda y comprar 5 quetzales de tortillas y solo nos trae 3. Andar a comprar el pan y traes 4 filas de francés y 2 quetzales de manteca y nos lleva al revés. ¿Qué le decimos? ¿Será que te felicito, mijo, por hacer el mandado bien? ¿O nos molestamos? Nos molestamos, ¿verdad? Y nuestro Dios nos ha mandado a hacer algo que vamos a ver. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 13. Ponga atención en el número del capítulo 13, versículos 6 al 14. Me gustó esta versión, la versión Nueva Biblia Viva. Lo voy a leer de la siguiente manera en el nombre de Jesús. Cuando los israelitas vieron la gran cantidad de soldados enemigos, perdieron todo su valor y trataron de esconderse en cuevas, fosos, en peñascos, en excavaciones y en cisternas. También algunos cruzaron el río Jordán y huyeron de la tierra de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y los que estaban con él temblaban de miedo ante lo que les esperaba. Samuel le había dicho a Saúl que esperara 7 días hasta su llegada,
Pero como todavía no llegaba y los soldados estaban desertando rápidamente, decidió ofrecer un holocausto y una ofrenda de paz él mismo. Pero cuando estaba terminando, llegó Samuel. Saúl salió a encontrarlo y a darle la bienvenida. Pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Bueno, respondió Saúl, cuando vi que mis hombres estaban desertando y que tú no llegabas en el tiempo que dijiste que los filisteos estaban, en el tiempo que dijiste, y que los filisteos estaban en Micmas listos para la batalla, me dije: los filisteos están listos para atacarnos y no hemos pedido la ayuda del Señor. Me dije: los filisteos dije: los filisteos están listos para atacarnos y no hemos pedido la ayuda del Señor. Entonces ofrecimos holocausto sin esperar tu llegada. Has actuado locamente, exclamó Samuel. Entonces ofrecí el holocausto, entonces ofrecí el holocausto sin esperar tu llegada. Has actuado locamente, exclamó Samuel. Has desobedecido el mandamiento del Señor tu Dios. Él quería hacer de ti y de tus descendientes reyes de Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará y el Señor quitará. El Señor quiere un hombre que le obedezca. Por eso ha buscado a un varón conforme al mandamiento del Señor. Hasta ahí. ¿Qué miramos ahí? Samuel le dijo a Saúl: espérame 7 días que yo voy a llegar. Según la lectura, ¿ya habían pasado los 7 días? No. Estaban en el 7º día. Estaban en el día, en el plazo que Samuel había prometido. ¿Pero qué pasó? Hay 2 cosas ahí que yo puedo ver en estos versos. Se desesperó. Desesperada. ¿Pero por qué se desesperó? No llegaba. Porque vio que su ejército tuvo miedo y el miedo provocó que desertaran. Viendo al ejército enemigo que lo tenía cerca y que Samuel no llegaba, pero se dan cuenta que dice: y no hemos pedido la ayuda. Mire pues esto. ¿Cuántas veces nosotros no hemos actuado como Saúl? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos anticipado a lo que el Señor nos ha dicho? Por eso es de esperar, hermano, que el Señor hable, y cuando Él hable, esperar a que se cumpla, no que solo el Señor hable y ahí vamos. El Señor, mire cómo es el Señor de bueno. Esto que el Señor me dijo a mí, solo se lo había escuchado así más cercanamente, si no estoy mal, al pastor. Usted me corrige, pero el Señor hace unos días me dijo: van a llegar papeles, me corregiste, a tus manos. ¿Sí? Y tenés que estar ¿qué? ¿O tenés que ser qué? Mira. Firmes. Pero ¿qué más decía la profecía? Nos vamos a ensanchar. Mire cómo habla el Señor. Pero decía: van a llegar papeles a tus manos, pero tenés que estar firmes. Eso fue por milagro. Pero por el otro lado, el Señor hablaba y decía: viene algo grande. Viene algo grande. Pero también debemos estar firmes perseverando. Así era, ¿verdad? ¿Cómo? Preparados. Porque viene algo grande, hermano.
Pero si yo lo uno, los papeles van a venir. Pero debemos estar preparados para recibir los papeles y no irnos como que ya tengo los papeles, hagamos. No, habría que esperar que el Señor diga, bueno, ya he tenido los papeles. Ok, Señor, ya tengo los papeles. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya tengo la bendición. Ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Qué haría? ¿O qué haría usted en mi lugar? ¿Saldría corriendo? Ayúdenme, hermanos. Orar. Orar. ¿Y qué pedirías en la oración? Dirección. Dirección. ¿Y cuál? Pero más, ¿qué más? ¿Qué más? Decime, ayúdame. Ser diligente. Es que yo creo que esa palabra también está en la profecía. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el Señor como iglesia nos volvió a prometer ahora, hermanos, que viene algo grande y que debemos estar preparados. Pero debemos estar preparados, ¿cómo? Sabiendo lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor nos va a bendecir, hermanos, y debemos obedecerle, pero no una obediencia a medias, sino obedecerle en su totalidad. ¿Y qué es lo que pide el Señor? Que le seamos obedientes a su palabra. Entonces debemos de poder, entonces si ahí entramos en la oración, ministrar a través de la oración obediencia, pero que todos como un pueblo unido estar listos a orar y a meternos buscando la dirección de Dios, porque no podemos seguir uno allá, otro acá y otro acá, sino que cuando venga la bendición, todos juntos, unánimes juntos, como está escrito, seguir lo que Dios quiere, no obedecerlo a medias. Amén. Saúl obedeció a medias a Samuel, se desesperó y se anticipó e hizo algo que no le correspondía, que era el ofrecer los sacrificios. ¿Quiénes ofrecían los sacrificios? ¿Quiénes ministraban los sacrificios, los holocaustos en ese tiempo? Sacerdotes, hermano. No había otro. Los sacerdotes eran los que ministraban los que ofrecían los sacrificios y los holocaustos. Saúl se adelantó por no esperar, y eso tuvo consecuencias, y la consecuencia fue que se le fue quitado el reino. Y no solo a él, sino si lo seguimos leyendo, dice que a él y a sus hijos, a sus descendientes, se les fue quitado el reino por la desobediencia, por la desobediencia de un hombre llamado Saúl. Hermanos, nosotros tenemos como padres una gran responsabilidad para que la vida de nuestros hijos no sea afectada. Debemos de obedecer al Señor, pero no a medias, no una obediencia mediocre como sucedió con Saúl. Obedeció a medias, no esperó y se anticipó, usurpando un lugar que no le correspondía. Por lo tanto, el Señor le quitó el reino porque desobedeció. Obedeció pero a medias. Eso es desobediencia. ¿O será obediencia? Esa es obediencia, hermano. No esperó 7 días. Estaba en el 7º día. Estaba el día que se vencía el plazo. Y se anticipó por ver al enemigo. Por ver al enemigo. Y junto a él, sus soldados. Pero si me puso atención, dice que perdieron todo su valor. O sea, su valentía fue disminuida. Temblaban adelante de los enemigos de Israel. Y eso provocó desobediencia. Provocó cobardía, porque si leemos, dice que unos cruzaron el río Jordán, huyeron de la tierra, y otros desertaron. Y en el ejército de Dios no hay cabida para los desertores, hermanos. ¿Por qué? Porque si somos soldados del Señor, debemos de saber que estamos del lado del ganador, no del lado del perdedor. Pero muchas veces nuestra vista se va por otro lado y nos engaña, hermano. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos caído en un cuadro de desesperación porque nos hace falta o no tenemos algo? Porque no confiamos en el Señor. Le cantamos, le adoramos, le decimos yo creo en ti, yo creo en tu palabra, pero cuando es el momento de poner a prueba nuestra fe, no creemos y salimos reprobados. Y entonces vamos con el vecino
a preguntarle si tiene X o Y cosa. Y vamos a prestar. Y hay un dicho que dice que con los préstamos tapamos un hoyo, pero destapamos otro. ¿O no? Y vamos a seguir prestando, pagamos aquí, pero cuando ya pagamos lo que debíamos, todavía nos quedamos endeudados y vamos a prestar. Y terminamos con los colombianos. ¿Y cómo termina esa gente? Súper endeudados o muertos. Porque recuerden que si no pagan, los matan. Por no esperar en Dios. Por no esperar en Dios. Amén. Pero mire lo que significa migmas. Migmas viene de la raíz hebrea kamash, K-A-M-A-S-H, que significa quemar o arder y está relacionado con el culto al fuego. Los filisteos estaban ardiendo de odio hacia los israelitas. Tenían fuego en sus corazones porque odiaban a los israelitas. Ahí estaban los filisteos en la tierra de Migmas, o sea, en el fuego. Y el odio y el enojo es un fuego, hermano, que quema si no se lo entregamos al Señor. Amén. Primer libro de Samuel 15, denle la vuelta a la hoja. Y aquí vamos a encontrar, siguiendo con la vida de Samuel. Dice como título, desobediencia a Samuel, según la versión Biblia de las Américas. Y Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió para que te ungiera por rey sobre el pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Esta palabra atento es la palabra Shamá. La palabra Shamá significa poner atención o escuchar con diligencia o con inteligencia. Por eso Saúl le decía: pon atención a las palabras del Señor. Pusimos atención a la administración que el Señor, cuando se acercó a nosotros, porque se dieron cuenta, a varios hermanos, los hermanos bajaron el micrófono para que los demás no escucháramos, porque era una palabra privada, una palabra íntima, por decirlo así, hacia el hermano o hermana que le estaba ministrando. ¿Nos recordamos de esa palabra, hermanos? ¿Amén? ¿Nos recordamos lo que el Señor nos dijo? ¿O se nos olvidó? Deberíamos apuntarla, hermanos. Deberíamos apuntarla. Porque así como le pasó al rey Asuero, agarró el libro de las memorias y empezó a leer y encontró que a quien no se le había dado premio, por decirlo así. Ahí estaba la promesa, ahí estaba lo que este hombre hizo. No fue olvidada. Y en su momento preciso, el rey, miren, no podía dormir el rey. Y mandó a llamar y que le trajeran el libro. Y ahí vio. ¿Y que lo libró de la muerte? ¿Qué se le dio de premio a Mardoqueo? Nada. No puede ser posible. Y llama al otro y le dice: ¿qué le darías a ese? Como el diablo, ¿verdad? Ay, sí, llevarlo del caballo real, de gritar y que esto y que lo otro. Bueno, mira, ese es el Mardoqueo. Dios premiando, usando al diablo para premiar. Pero estaba apuntado. Apuntemos, hermano. Tal vez no nos vamos a acordar de todo, pero mire, funciona, hermano. Yo tengo mi cuaderno ahí viejo. No sé desde cuándo empecé a apuntar. Estos 3 años no he apuntado, pero tengo las profecías. Puse fecha, quién me la dio y qué no. Hermano, aquí el profeta Samuel le dijo: escucha atentamente la palabra de Dios. No la palabra de Samuel, sino la palabra de Dios, hermano. Escucha atentamente la palabra del Señor. Verso 2: así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalek por lo que le hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. 3. Oiga la palabra. Por eso debemos de poner atención cuando el Señor nos habla para saber qué debemos hacer. Ve ahora y ataca a Amalek. Destruye por completo. Era una orden. Era una orden que destruyera todo.
¿Y qué es todo? Es todo. Pero aquí lo ejemplifica mejor. Destruye por completo todo lo que tiene. No te apiades de él. Antes bien da muerte tanto, oiga, a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como asnos. ¿Qué tenía que dejar vivo? Nada. Pero muchas veces, si esa orden viniera de nosotros y se lo contamos a alguien, ¿qué cree que nos diría? Ay, no, pobrecitos. Ay, no, hombre, ¿cómo vas a matar a un niño? Ay, no, hombre. Pero ahora trasladémoslo. ¿Se recuerda de la profecía de hace unos meses? Hay amistades que no me agradan. Hay amistades que no me agradan. ¿Quiénes estuvimos ese día? Ay, poquitos. Hermanos. Y nos hemos topado y hemos visto si nuestras amistades le agradan al Señor. Hemos visto si nuestras amistades le agradan al Señor. Porque la orden fue: hay amistades que no me agradan. Y si no le agradan a Dios, ¿le agradan a quién? Si no le agradan al Señor, ¿será que no me tiene que importar? Que no le agrada. Total, Dios es mi amiga, ¿y qué? ¿O es mi amigo y qué? ¿Qué? ¿Soy yo y qué? ¿Será que hemos llegado hasta ese punto? No, hermano, pero mire, pues es que ella. Es que él, hermano, hombre. Vaya. Y si el Señor nos dijera a los que tienen negocio propio: mira, no me gusta que le trabajes o que le vendas o que le hagas a fulano de tal. No, Dios, pero si él es mi mayor proveedor, mi comprador, mi proveedor de trabajo, él es el que me da de comer. Pero no me agrada. ¿Qué le diríamos? ¿Nos costaría? ¿O no nos costaría? ¿Pero qué haríamos? ¿Qué haríamos? Aquí el Señor fue bien claro: no vas a dejar nada con vida. Mata a Amalek y a todo lo que tiene: hombres, mujeres, niños de pecho, dicen otras versiones, y todos sus animales. Sigamos leyendo. 4. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim. Alentemos hasta el 6. Y dijo Saúl, entonces mejor hasta los 7. Al 7. 6. Y dijo Saúl a los ceneros: idos apartados y descended de los amalecitas para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y los ceneos se apartaron entre los amalecitas. 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas hasta Ávila, en dirección de Shur, que está al oriente de Egipto. 8. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. ¿Pero cuál era la orden? ¿Cuál era la orden? ¿Y entonces por qué dejó vivo a uno? ¿Obedeció o no obedeció? No. Fue a medias. Mató al pueblo. Aquí lo dice a filo de espada. Pero no mató al principal, a la cabeza de ese pueblo, que era Agag, y a los animales. Pero miren lo que dice, lo que significa Amalek. Amalek deriva del hebreo amal, que significa trabajo o fatiga. Se interpreta como opresor o el oprimido. ¿Cómo? Si Amalek oprimía a Israel, cumpliendo su nombre. Y dice, vuelvo a repetir el verso: capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó
por completo a todo el pueblo a fila de espada. Y Agag representa la desobediencia del pueblo de Dios hacia Dios. Eso es lo que representa. Pero lo que significa Agag, dice Agag, significa alto o elevado. En pocas palabras, orgulloso, altivo. Y el altivo al Señor lo mira de lejos. Hermano, ¿está entendiendo por dónde vamos? ¿Está captando el mensaje? Mire, hermano, destruyó no todo, desobedeció al Señor. Y el Señor dio una orden fue clara. Veamos el 9. Pero Saúl y el pueblo, ¿qué tenía que ver el pueblo en la orden? ¿La orden a quién fue? ¿Será el pueblo? No, la orden fue a Saúl. Mata todo, destruye todo por completo. No vas a tener misericordia, no vas a tener compasión, no vas a tener nada, ni un sentimiento contra Amalek. Destrúyelo por completo. Hombres, mujeres, niños, adultos, adolescentes, ancianos, a todo. Pero dejó vivo al rey Amalek. Sigo el 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, los bueyes de los animales engordados, de los corderos y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable sin valor lo destruyeron. ¿Cómo actuó Saúl y el pueblo de Israel? ¿Cómo? Locamente. Pero ¿qué fue lo que el pecado de Acán? Vio, dice acá, dice en el capítulo 7 de Josué, vi un manto, un lingote, ¿y qué más? ¿Vale? Era el manto babilónico, el lingote de oro, ¿y qué más? Eran 3 cosas, ¿no? Esos están jueces, el buen nombre en Josué 7, si no estoy mal. 3 cosas vio, pero vio, no puso atención, vio. ¿Y qué vio aquí Saúl? Dice, no destruyó todo lo que no servía, lo destruyó. ¿Y eso qué? Y la orden era todo. Pero dejó, dice, los bueyes. Primero dejó a Agag. Segundo, dejó los bueyes, las ovejas, los gordos del ganado. No cumplió la orden de Dios. La plata. Dejó todo lo bueno, dice. Lo codició, en otras palabras. Se puso a pensar, ¿para qué voy a matar esto? Si eso nos puede servir. Y como uno quiere ser bien religioso, bien obediente, en cierta forma, pero ¿para qué lo voy a matar si eso se lo puedo ofrecer al Señor? ¿Para qué lo voy a destruir si eso me puede servir para un sacrificio al Señor? Anatema. Algo que el Señor detesta. ¿Por qué? Porque es producto de la desobediencia. Saúl tenía que haber matado a todos, pero no mató a todos. Y es lo que muchas veces nosotros nos toca hacer, hermano, o deberíamos de hacer y no lo hacemos. Obedecerle al Señor. ¿Tenemos los ojos y los oídos abiertos o no? ¿Escuchamos la voz de Dios? Hoy no, hoy el Señor no nos habló, pero nos habla otros días. ¿Y hemos puesto atención? ¿Hemos puesto atención? Sigo leyendo el 10. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa, santo Dios, me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque ha dejado de seguirme. Mire, y era el rey, hermano, y no seguía al Señor, no fue obediente a la voz del Señor. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos
Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Levántate, dice, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido al Carmel, y he aquí ha levantado un monumento para sí y ha dado la vuelta. Ha seguido delante, bajando a Gilgal. Pero eso me impresiona esto, que dice: levantó un monumento para sí. ¿Y quiénes levantaron monumentos en honor a sí mismos? Vamos al segundo libro de Samuel 18. Ahí usted va a hablar que Absalón levantó una torre de piedras en memoria de él. ¿Y quién fue Absalón? Un hijo de David, pero que le quiso quitar el reino a David. Y levantó una torre, dice unas versiones, una muralla, un monumento a él mismo, dándose la gloria a él mismo. Pero hay otro que está en el libro de Daniel 2, donde un rey también levantó una estatua para que se le fuera dada adoración. Y Saúl levantó un monumento para sí mismo. ¿Será que hay coincidencia? Hermano, ya vio lo que provoca la desobediencia. Ya vio las consecuencias de ser obediente, hermano. Debemos de decirle al Señor que nos ayude a tener un corazón obediente a su palabra, a agradarle a Él y no agradarnos a nosotros, y mucho menos agradarle a otras personas. Lo importante es agradarle a Dios. Si le agradamos al Señor, es posible que estemos agradándole a muchas personas que están alrededor de nosotros, pero si no, estamos desagradando. Y dice el 13. Y entonces Samuel vino a Saúl y le dijo: bendito sea Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas con más y de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes? Miren, ¿qué provoca la desobediencia? Ser mentiroso. Saúl fue mentiroso porque dijo que había cumplido el mandamiento del Señor y no lo cumplió. ¿Y por qué? Porque las ovejas, lo que había salvado, lo delataron. 15. Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificar al Señor. ¿Pero qué dice ahí? ¿Qué sigue después de esa palabra? Léalo. ¿Para sacrificar a quién? ¿Cómo dijo Saúl? Jehová tu Dios. El Señor no era Dios de Saúl. ¿Ya vio? El Señor Jehová no era Dios de Saúl, era Dios de Samuel, mas no de Saúl. Eso provocó la desobediencia. Eso provocó la mentira. Eso provocó que se le haya quitado el reino. ¿Por qué? Porque no era su Dios. Y nosotros debemos decir como Ruth a Noemí: tu Dios será mi Dios. Hermano, si somos pueblo de Dios, de nuestro Señor Jehová de los ejércitos, entonces su Dios es mi Dios y mi Dios es su Dios. Amén. Si somos pueblo de Dios. Pero si no, alguien va a decir: no, mi Dios no es su Dios. Entonces ahí estamos mal. Pero Saúl confesó, declaró que Jehová no era su Dios, era Dios de Samuel. Amén. Vamos con el 15, el 16. Y dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame hablarte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Samuel dijo: no es verdad que aunque eres pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel. ¿Cómo se miraba Saúl? ¿Así mismo? Pequeño. Muchas veces nosotros hasta abusamos, Señor, hermanos, de ser humildes. No, es que yo no merezco, yo no aquí, yo no allá. Pero el Señor ya nos cambió nuestra vida. Si fuera del Señor no merecemos nada. Pero dentro del Señor, Él ya nos hizo merecedores de la bendición de Él.
Entonces, hermanos, no podemos seguir diciendo, yo no merezco, yo no soy digno. Es que nadie es digno por sus propias fuerzas. Pero en el Señor somos dignos, porque Él nos ha hecho dignos, hermanos. Entonces usted es digno. Usted es digno, hermano, de recibir la bendición de Dios. No vengamos que con el manto de una falsa, inclusive hay falsa humildad, hermano. ¿Han visto la falsa humildad? ¿Conocen a alguien? ¿O alguna vez han visto que alguien sea tan humilde como él? No hay nadie. No es necesario decirlo. No, si no es necesario de aparentarlo. La humildad se siente, hermano. ¿O no? La humildad se refleja sin necesidad de hablar, de decirle, de decirnos, yo soy humilde, hermano, yo soy humilde. Eso es altivez y orgullo, eso es falsedad. Aquí Saúl se miraba pequeño, Saúl se miraba que no merecía, pero el Señor le dio, porque él, mire, hermanos, cómo es de bondadoso el Señor. Porque usted y yo no merecíamos nada. O bien, usted y yo no merecíamos ser salvos. Pero nosotros somos salvos, ¿por qué? Por misericordia, por el favor de Dios, que eso, ahí sí es un favor inmerecido. Pero Él nos lo dio, porque a Él le plació salvarnos. No por lo que éramos ni por lo que hicimos, sino porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y en eso estaba usted y estaba yo. O sea, nos rescató, hermanos. ¿Y qué pasó entonces en el 17? Y Samuel en el 18. Y el Señor te envió una misión y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, y lucha contra ellos hasta exterminarlos. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín? ¿Cómo diría un guatemalteco? ¿Cómo diría un guatemalteco en ese verso? No sé. ¿Cómo diría Juan Chapín? ¿Cómo diría usted, pues, hombre? Porque pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. La orden no era llevarlo, o era la orden llevarlo. No. La orden era matarlo. La orden era destruirlo. 21. Mas el pueblo tomó el botín. Miren, ¿se vio? Aquí Saúl se excusó y le echó la culpa a quién. Saúl se excusó y le echó la culpa a quién. Es más fácil echarle la culpa a otro que asumir nuestras responsabilidades. En el trabajo sucede, ¿o no? No, yo no fui. Es que miren, yo no fui. Y ahora cuando uno trabaja en las empresas es más fácil, porque todo está grabado. Y no está grabado en el sistema, está grabado en las cámaras. Así que uno no puede decir, yo no fui, porque ahí está grabado y después lo miran a uno. Amén. Y dice, y obedecía la voz del Señor, no. 21. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas, pues, y lo mejor de las cosas dedicadas ¿a quién? Al anatema. Una vez que me contaba, estaba saliendo de un testimonio de que había que una pareja, si no sé cuál fue así, habían habido engaño tanto de la esposa hacia el esposo con una persona, y la que estaba con la esposa, el amante, por decirlo así, le dio varias cosas. Le dio joyas, anillos, cadenas, pulseras, y eran de oro. Y cuando el Señor le sacó a luz, le dijo: saca, échalo, destruye, sácalo de tu casa. ¿Qué haría usted? No porque un amante, pero de algo que usted tenga ahí y que usted sepa que no es bueno que lo tenga en su casa, pero es oro. Y no es brasileño, sino es oro de 14 quilates. ¿Qué haríamos?
hermano, están aquí. Humanamente uno diría, mejor lo vendo. Y me sirve. Sin dinero. Pero la orden del Señor es destruir. Si dice, sácalo de tu casa o destrúyelo, ¿qué harían? Pero vino esta persona y le dijo a la hermana que le estaba ministrando, mire, yo no lo voy a destruir, tenga, lléveselo. ¿Qué pasaría ahí? Si usted es la persona que le está ministrando a otra persona y le dice, no, yo no lo voy a destruir, tenga todo eso, lléveselo. Y usted mira que es un montón. ¿Qué hacemos? ¿Nos lo llevamos? No. ¿Seguro? ¿Seguro? La hermana le dijo, no, ¿cómo crees que voy a meter anatema a mi casa? ¿Cómo crees que voy a meter maldición a mi casa? Pero muchas veces nosotros no dimensionamos lo que estamos metiendo en nuestras casas. Por muy pequeño o muy grande que sea, metemos anatema. Hermana o hermana, usted no tiene algo que esté de su vida anterior, antes de venir a Cristo, que tengamos ahí guardados y que no lo queramos sacar. Y que el Señor está diciendo, limpia tu casa. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor, limpia tu casa? No ha sido ni una ni dos, ha sido varias veces que el Señor nos dice, limpia tu casa, limpia tu altar, y no lo hemos hecho. Tengamos cuidado, hermano. Aleluya. Sigo leyendo. 22. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, obedecer es mejor que un sacrificio, y prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad o idolatría. ¿Ya ven cómo mira el Señor ese pecado? Como iniquidad o idolatría. Por cuanto has desechado, pongamos atención en esto, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado. Qué dura la palabra, hermano. Qué duro debe de ser que el Señor nos diga en un momento determinado, por cuanto no quisiste mi bendición, no te la voy a dar. Y si no hay bendición de Dios, hay maldición. Qué duro, ¿no? Por cuanto desechaste mi palabra. ¿Vas a hablar? Sí, con respecto a eso que hablaban del anatema, muchas veces también es no tanto de meter cosas a la casa, porque sí es cierto, así lo hemos hecho, pero también nosotros nos vamos a contaminar a otro lado donde Dios no nos está mandando, porque dice la palabra en Judas 23, dice a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo, dice, aún la ropa contaminada por la carne. O sea, pareciera que es chiste que uno esté agarrando inclusive la ropa de la vaca, uno no sabe ni de quién es, y uno va a comprarla porque es barata y es ropa bonita, pero a veces solo nos la ponemos y ni siquiera la santificamos, ¿no? Amén, sí, es cierto. ¿Verdad? Pero también esto que uno no debe ni tocar la ropa contaminada, dice la palabra. Y con respecto a lo que estabas hablando también de lo de Saúl, estaba leyendo yo varias versiones donde dice que el pueblo fue el que agarró el botín, las ovejas y las vacas y todo lo que habla. Y me recuerdo yo una vez que Clary le decía a Charito en una profecía, porque fuimos a la casa de Oscar, y ahí le dijo el Señor a través de Clary a Charito que por causa del pueblo, le dijo, el Señor se lo iba a llevar a él. Entonces muchas veces nosotros como pueblo, que tal vez hacemos cosas que decimos que ni las sabemos, pero el Señor sí las descubre.
El Señor las descubre, viene y las descubre porque nosotros lo hemos visto aquí en la iglesia. Entonces, como pueblo muchas veces fallamos porque hacemos eso que pasó ahí con Saúl. Saúl agarró al rey y lo perdonó, pero el pueblo. ¿Pero quién mandaba ahí? Por eso te digo. Pero el pueblo también culpó porque. Sí. Y por eso me viene a la memoria lo de Chalo, porque el Señor le dijo, por causa del pueblo, que se lo iba a llevar a él. Me recuerdo también en la profecía que leíste, María, cuando estaba Chalito también en mi casa. Y digo yo que Dios tenga misericordia de nosotros y que de verdad andemos en lo más correcto delante del Señor. Amén, así es. Amén. Solo, creo que unido a lo que va Sandra, a lo que dijo Sandra, también, pues tú ahorita nos decías, ¿verdad? De que si no teníamos algo en nuestra vida pasada, pero muchas veces tal vez nos hemos enfocado en ver lo del pasado y muchas veces lo que tenemos es algo actual, ya estando nosotros en los caminos del Señor. Aún así muchas veces hemos cometido esas faltas en contra del Señor y creo que pues lo más sensato es escudriñarnos, ¿verdad? Porque como decía Sandra, el Señor lo ha hablado y lo hemos visto que ha sido verdad. Entonces que el Señor nos revele, ¿verdad? Si en la actualidad tenemos algo que no le agrada, que nos ayude a romper, a sacar o a destruir lo que haya que destruir. Primer libro de Samuel. No, perdón, el primer libro de Reyes, capítulo 13. Otra vez el 13. Pero ahora vamos a leer una historia hablando algo parecido a lo que estaba comentando Sandra. Primer libro de Reyes 13, 8 al 18. En la historia, si usted lee los primeros versos, se va a dar cuenta de la historia de Jeroboam y cómo el Señor, y ese es un pasaje que a mí me pone mucho en pensar, porque Jeroboam levantó un altar y el Señor no lo aprobó y dijo que lo iba a destruir a través de la boca de un profeta. Hermano, yo le voy a decir esto con todo el temor de parte de Dios. Esta casa se me fue la palabra ahorita, vamos no a subir, sino vamos a no sé si lo voy a escalar, pero se me fue ahorita. Vamos a proseguir en nuestro camino, pero esta casa va a llegar a ser una casa profética. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Vamos a llegar a ser una casa profética. Y si vamos a ser casa profética es porque van a haber profetas, no solo los que tienen el don de profecía, que son dos cosas diferentes. Eso sí lo tenemos claro, ¿verdad? Profeta no es lo mismo que el don de profecía, ni el que da ni el que el Señor usa con el don de la profecía es profeta. No es así. El profeta es su ministerio primario. Y la profecía, el don de la profecía es uno de los dones que el Espíritu Santo nos da. ¿Ven? Tenemos claro, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a migrar, si sería un poco la palabra, a hacer una casa profética. Pero eso recíbalo de parte de Dios. Créalo, porque a eso vamos. Amén. Pero ¿qué dice el 8, el primer libro de Reyes 13:8? Pero el hombre de Dios le dijo al rey, aunque usted me diera la mitad de su casa, no iría con usted, tampoco comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así se me ordenó por la palabra del Señor, que me dijo, no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino, no regresó por el camino donde había ido a Betel.
el profeta, y después pasamos al 11, que tiene como título el profeta del hombre de Dios. Y moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que le había hablado al rey también las contaron a su padre, y su padre le dijo: ¿por dónde se fue? Y se fue, y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos: aparéjenme el asno. Le aparejaron el asno, se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios. Lo halló, ¿dónde? Sentado. Lo halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo y come pan. Y él respondió: no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato por palabra del Señor: no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió: yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: tráelo a tu casa para que coma pan y bebe agua. Pero le estaba. ¿Qué miramos ahí? ¿Obedeció este hombre o no? A medias. Entonces no obedeció. Lo halló. En otras versiones dice: ve y no te detengas. Pero este hombre se detuvo. Y eso nos ha pasado a muchos. Estamos en el camino de Dios, hacemos su voluntad, escuchamos la voz y la obedecemos. Pero, ¿qué pasa? Nos detenemos. Y el peligro es detenerse. Porque entonces viene la mentira. Porque aquí este hombre está mintiendo. Le digo: mire qué clase de mentira tan grande. Le digo: un ángel se me apareció y le dijo: tráelo a tu casa. ¿A quién le creería esto? Si pasara a nosotros, ¿a quién le creeríamos? Si tengo hambre, le voy a creer al que me dice: Dios me está mandando y para que te dé de comer. Pero la orden fue de parte de Dios: no comas ni bebas. Pero la necesidad, vuelvo otra vez a la carga, la necesidad nos hace muchas veces desobedecer al Señor. Cuando la voz de Dios habla, es clara, hermano. No nos va a provocar confusión. ¿O sí? ¿Será que nos va a confundir la palabra del Señor? ¿Y por qué no lo vemos? Y aquí entramos todos, hermano. ¿Y qué pasó? Si usted sigue leyendo los versos siguientes, se va a dar cuenta de que el Señor lo corrigió. No pasaron días, sino más adelante dice la palabra que se le apareció un león y lo mató, porque no se lo comió, lo mató, hermano, por no obedecer la palabra del Señor, por no poner atención a la palabra del Señor. Y con esta termino. Solo le voy a dar la cita. Segundo libro de Reyes 13, otra vez 13, 14 y 19, hablando del rey Jehoás, rey de Israel. Vino el rey y fue donde el profeta Eliseo, y Eliseo le dijo: pon las manos en donde, en el arco, abre la ventana hacia el oriente. Y abrió, y entonces Eliseo dijo: tira. Y él tiró. Y él le dijo: flecha de Jehová, flecha de Jehová. Y luego le dio la orden que somatara las flechas. Pero él solo somató 3 veces.
Eliseo se enojó y lo regañó y le dijo: por cuanto solo 3 veces o mataste las flechas en el suelo, vas a herir al enemigo, mas no lo vas a matar. Si lo hubieras golpeado muchas más veces, hubieras destruido al enemigo. Obedeció, sí, a medias. Después nos vamos a Lucas capítulo 7 y es la historia de los leprosos. ¿Cuántos eran? Eran 10. ¿Cuántos regresaron? ¿Y por qué? La orden era: ve y preséntate delante de los sacerdotes y ofrece el sacrificio o la ofrenda. A los 10 les dijo lo mismo, ¿o no? Sí. Entonces, ¿por qué regresó? ¿Obedecieron o no obedecieron? ¿Obedecieron o no obedecieron? Yo digo que sí, porque no les dijo de regresan conmigo. No. Yo tuve mucho tiempo ese dilema. Porque le digo: ve, vaya y preséntese al sacerdote. Y los 10 salieron corriendo. Pero uno regresó. Entonces, ¿ese uno fue desobediente o fue obediente? Desobediente, fue desobediente. No, porque el Señor es el sumo sacerdote. Dijo: vayan presentes. Pero él regresó, o sea, desobedeció la orden. Aunque había agradecimiento en su corazón, pero desobedeció. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Es ¿Quién? Santa tiene razón. Porque ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús. Sí. Pero yo tenía ese dilema. Pero miren lo que dice, según la versión de la Reina Valera 1960, en el verso 16, creo que sí, 16, 17, 18. Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que no sé si decir esta palabra. ¿Qué es mejor? ¿Ser sano o ser salvo? Entonces, los demás cumplieron lo que el Señor les dijo, pero el agradecimiento fue más, porque de cierta forma obedeció, el 10º obedeció. Exacto. ¿Y qué provocó eso? Doble porción, hermanos, doble porción. ¿Por qué? Porque fue sano y fue salvo. Doble porción. Obedeció, sí, y arrebató la salvación. Y eso es lo que el Señor nos pide. Miren, arrebaten la bendición en esta noche, en esta hora, en este día. Arrebaten la doble porción. Y eso es lo que debemos de hacer, hermano. Ser obedientes, sí, porque es mejor obedecer que dar sacrificio, lo acabamos de leer. Pero aquí el Señor bendijo a este hombre con sanidad, pero lo salvó. Y ese hombre debe estar ahí arriba, ¿o no? ¿O no? Entonces yo creo que si nuestra mente todavía está en esos días, le vamos a decir: mira, ¿por qué regresaste? ¿Qué provocó que regresaras? Y Él nos va a decir: mira, es que esto y esto y esto. Pero fue doble porción que recibió este varón. Arrebató, fue obediente, pero fue salvo y fue sano. Amén. Y también lo podemos ver con Ananías y Zafira. Hermano, pero ¿qué? Usted va a decir, pero ahí nunca le mandó a hacer nada a Ananías y Zafira. Claro que sí, porque ellos sabían Malaquías. ¿Y qué dice Malaquías 3? Venid, traed
traer a mi casa. Y estaban en la casa de Dios, no. Ananías y Zafira estaban en la casa del Señor. Ellos sabían esa porción que tenían que entregar. ¿O no? ¿Obedecieron? Obedecieron porque fueron, pero medias. Y el apóstol le dijo, ¿no tenías el dinero en tu mano y era tuyo? ¿No te pertenecía todo? ¿Lo hubieras dado o no lo hubieras dado? Pero aquí mintieron. No, a los hombres, a los apóstoles. No. Ahí el apóstol Pedro dice, por cuanto has querido, o en otra versión dice, por cuanto has intentado mentirle al Espíritu Santo. Es que hermano, no es ni siquiera al Padre que le vamos a mentir, no es ni siquiera al Hijo que le vamos a mentir. ¿A quién? Al que quisieron estos hombres mentirles, o estas personas, mejor dicho, al Espíritu Santo. Por eso la palabra dice que cualquier ofensa puede ser perdonada al Padre, al Hijo, pero al que no se le puede perdonar la ofensa al Espíritu Santo. Por eso fueron aquí en Hechos 5 que fueron cortados. Y lo que me impresiona es quiénes estaban ahí para sacar a los muertos. Los jóvenes. Los jóvenes. Hermano, en síntesis, en resumen, una palabra, pongamos atención a la palabra del mandato de Dios y obedezcamos, aunque nos cueste o aunque no nos guste, aunque no queramos, porque si no lo hacemos va a venir corrección y puede venir disciplina, pero si lo obedecemos tenemos grande bendición. Amén. Vamos a orar, pero antes de orar vamos a recoger la ofrenda y salimos de la transmisión. Amén.